Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a ver otra clase de lenguaje y literatura que corresponde al 22 de abril. Esta unidad es la número 3. Vamos a estudiar lo siguiente. Unidad 3, lenguaje y literatura. La unidad 3 del siglo de oro español. Ese es el nombre de la unidad. Usted la ilustra en su cuaderno. Un dibujito ahí bien bonito. Vamos a ver la agenda. Ya les di el saludo. Vamos a ver la reflexión, los indicadores de logro y los contenidos. En la reflexión dice lo siguiente. Dios sabe en qué tiempo entregarte cada cosa que pides. Bueno, ahí cada quien va a dar su opinión porque nosotros a veces queremos las cosas ya, ¿verdad? Pero Dios sabe cuándo lleva o cuándo nos va a dar lo que nosotros necesitamos, porque Él es el dueño de todo. Entonces nosotros lo que debemos de tener es fe y paciencia, pero cada quien va a reflexionar según piense. Como ustedes pueden ver en esta ilustración, es un arte barroco. El barroco quiere decir que es recargo. Si pueden observar, esto es recargo de adornos en una capilla europea. Vean, recargo. No solamente en arquitectura, es en pintura, en literatura, en cualquier tipo de arte. Bueno, vamos a ver qué sucedió en el siglo XVI y XVII en España. Se dice que el apogeo imperial de España ya a finales del siglo XV se vislumbra en España el surgimiento de una época gloriosa. En el siglo XVI se está en la época de mayor esplendor, se está en el apogeo imperial de España. En tal periodo, los árabes son expulsados definitivamente, se unifica la nación, se descubre América y España tiene predominio sobre toda Europa. La literatura también obtendrá su cuota. En este periodo surgen los grandes genios de la literatura de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Quevedo, Tirso de Molina, Fray Luis de León y otros. Todos estos hechos convierten el siglo XVI en un siglo de oro en España. Por eso se llama siglo de oro, porque surgieron muchos escritores que sacaron a la luz todo lo que surgió durante ese siglo XVI y XVII. Como dice por acá arriba, dice que fue su mayor esplendor y fue el imperio, ¿verdad?, de España. En tal periodo los árabes fueron expulsados, ya lo habíamos hablado, por eso árabes hay en todo el mundo. Los acontecimientos que se dieron también, el descubrimiento de América, bueno, la creación de la primera gramática española, se dio todo esto. Por eso se llamó siglo de oro, porque estaba floreciendo toda la belleza en el arte, la pintura, la arquitectura, la literatura. Habla aquí de don Pedro Calderón de la Barca. Bueno, Calderón de la Barca, un escritor español, y donde en esta obra que pertenece al barroco, habla con figuras literarias, recargo de figuras literarias porque es un difícil analizarla, comprenderla, pero si se llega a analizar, se comprende perfectamente. Pedro Calderón de la Barca en La vida de sueño habla que él era el rey, luego tuvo un hijo, el oráculo le dijo que ese hijo iba a gobernar mal el pueblo, por eso no tendría que ser el rey cuando él muriera. Pero el rey Basilio, que era el padre de Segismundo, lo encerró en una torre y lo amarró, lo encadenó desde que estaba pequeño, porque temía a que gobernara mal su pueblo. Cuando Segismundo estaba ya un joven de más de 20 años, dijo su padre, el rey Basilio, lo voy a sacar a ver si es cierto lo que dijo el oráculo, hechicero, como quisiera llamarle. Vino y lo sedó para sacarlo al trono, lo sedó. Cuando estaba ya que era rey, porque dijo, lo voy a hacer rey un par de días para probar si es cierto. Cuando era rey, vino Segismundo y se volvió loco.
Se volvió loco tirando todo, maltratando al pueblo, tiró a su padre y muchas cosas que hizo. Entonces dijo el rey Basilio, es cierto, dijo, mejor lo vuelvo al calabozo. Y lo volvió a cenar y fue así como lo regresó al calabozo. Cuando Segismundo, el príncipe, despertó, se encontró encadenado nuevamente y dijo, ¿y dónde estoy? Bueno, yo acabo de ver que era el rey de este lugar, pero en realidad sí, ¿verdad? Lo proclamó rey el rey Basilio. Lo único que, como lo estaba gobernando mal el pueblo, lo cedó nuevamente y lo metió al calabozo. Por eso, y dijo Basilio, perdón, Segismundo, yo dijo, quizás estaba soñando que era rey, porque se volvió a encontrar encadenado. Y por eso la obra se llama La vida de sueño, pero esa obra está recargada de figuras literarias. Por eso pertenece al barroco. Vamos a ver el impacto del humanismo o el impacto humanístico. Cuando hablamos del humanismo, hablamos que el hombre era el centro de todo. Allí floreció la ciencia y floreció todo arte que el hombre podía enviar a todo el mundo. Sí, si ustedes se recuerdan que en la Edad Media lo principal o el centro era la Iglesia Católica, el Papa. El Papa era el centro, pero después cuando decayó toda la Edad Media con Martín Lutero, bueno, todo lo que hablamos en las clases anteriores, surgió el humanismo. El humanismo era darle el lugar que el hombre, que al hombre le corresponde, ¿verdad? Ser el hombre en general, no solamente uno como era el de la Iglesia Católica de aquella época. Y dice que el impacto del humanismo renacentista, el humanismo dentro del siglo XV, es una doctrina cuyo ideal es la educación integral del ser humano. Mire, educación integral del ser humano, porque lo que interesaba ya era que el hombre, que el ser humano aprendiera muchas cosas. Luego esta doctrina estuvo íntimamente inmersa en el periodo conocido como Renacimiento. Se llama Renacimiento porque nació nuevamente, ¿verdad? Renacer. Renacer era que floreció lo pasado ante la Edad Media. La Edad Media nadie la quería recordar. Ellos querían recordar todavía la época griega. Porque si ustedes ven, se recuerdan, los griegos todo era fiesta. Y la Edad Media fue una etapa de crisis, de dolor y de todo durante 11 siglos. Luego el Renacimiento, renacer, la gente comenzó de cero, ¿verdad? A hacer todas las cosas, pero ya con otra visión. Y dice que el centro era el humanismo, el humano. ¿Y qué es el humanismo? Es un movimiento renacentista que encuentra sus bases en la revelación de los estudios clásico antiguos con el objetivo de perfeccionar al hombre y exaltar el género humano. El humanismo trajo consigo el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. A partir de ese momento, el hombre comenzó a crear muchas cosas. La ciencia donde se fue extendiendo, se fue desarrollando, fue avanzando hasta llegar a la actualidad. Si usted puede ver, el hombre es súper inteligente. Desde la época, ya por el siglo XII, 13, 14, 15 y todo lo que hemos visto, el hombre ha sido muy inteligente y ha creado muchas cosas. Inventó el arma, bueno, que eso fue una gran idea, pero no para destruirse a sí mismo, ¿verdad? Inventó el avión, inventó el barco, inventó muchas cosas. Entonces el humanismo le dio la oportunidad, ese movimiento le dio la oportunidad al ser humano que desarrollara más su mente. Y como podemos observar, en la actualidad, el humano está cada día descubriendo muchas cosas, ¿verdad? La ciencia súper avanzada y la tecnología. La tecnología como está de avanzada, que todavía ahí por 1975 no existía la tecnología, ¿verdad? Como estamos en la actualidad. Había muchas cosas, imagínense, digamos del 75
al 2020, ¿cuánto? No es mucho tiempo, 45 años, cómo se ha desarrollado la tecnología y la ciencia también. Sabemos que en la ciencia ha avanzado muchas cosas, muchos descubrimientos médicos, operaciones que ya no los hacen con bisturí ni nada, sino que con láser. Bueno, muchas cosas que se han dado, descubrimientos de vacunas para algunas enfermedades y otras cosas que ha inventado el hombre. La tecnología ya no se diga, ¿verdad? Súper avanzada la tecnología y se sigue desarrollando. Bueno, eso es el humanismo. Después de esto surgió la novela picaresca. La novela picaresca dio inicios decayendo la Edad Media con la obra literaria La Celestina. La Celestina fue una obra que se dio durante, bueno, a finales casi de la Edad Media, y La Celestina habla sobre el amor entre Calisto y Melibea, y quién era Celestina. Bueno, la Celestina, usted lo puede observar, ahí la tiene en su librito. Ahí está donde habla que la Celestina era una mujer rufiana, vividora, era prostituta, tenía de todo malo. La Celestina lo que se encargaba era de unir parejas. Unían las parejas, pero ¿cómo? No porque los casaba, sino porque la Celestina se encargaba de llevar y traer razones, tanto a las chicas como a los chicos, y de eso vivía. Pero le fue mal a la Celestina. Si tienen la oportunidad de leer la Celestina, léale, aunque sea un poco, porque habla de cosas que se dieron allá en España durante los siglos XV y XVI. Luego se dice que con la Celestina comenzó, pero la novela picaresca es original de España. Allá se originó la novela picaresca y se perfeccionó en América. Es original de España y apareció a mediados del siglo XVI y floreció a comienzos del XVII. Este género tuvo un gran éxito en España y en el extranjero, influyendo de manera determinante en la novela europea del siglo XVIII. La primera novela picaresca fue El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido, pero El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y La historia de la vida del Buscón, de Francisco de Quevedo, son los ejemplos más sobresalientes de este género. En la novela picaresca se presenta una visión pesimista a través de los ojos de un pícaro que sirve a dos amos. En este caso, pero en la novela de Lazarillo de Tormes, tal vez ustedes han leído allá en tercer ciclo, El Lazarillo de Tormes, sabemos que él era un niño que bueno, el autor lo puso ahí como protagonista, como personaje principal para criticar España. España estaba en crisis. En España era un país pobre, pero porque estaba en la guerra civil, durante la guerra civil, por eso España quedó pobre, pero a partir de ese momento comenzaron las críticas y comenzaron los escritores a elaborar su producción literaria. Claro que quien escribió La Lazarillo de Tormes no le colocó su nombre, porque sabemos que cuando un país está en guerra y alguien escribe, no coloca su nombre, sino que le pone anónimo. La Lazarillo de Tormes fue una crítica a la crisis que estaba sufriendo España durante ese siglo, durante la Guerra Civil de 1936. Bueno, y antes de todo eso, porque el Lazarillo de Tormes se dio antes, se dio en el siglo XV, pero fueron sacando la medida que fue pasando el tiempo y todas las crisis que se han dado. Luego, Lazarillo, que lo representó su autor como un chico pícaro, en el sentido que hacía muchas maldades, se puede decir maldades, pero era para sobrevivir. Eso es una característica de la novela picaresca, ¿verdad? El pícaro trata de sobrevivir. Si podemos comparar a Lazarillo con alguien de la actualidad, es lo mismo. Un niño que ande callejeando hace muchas picardías, ¿verdad? Roba, asalta, bueno, hace todo lo malo. Entonces se puede comparar
con la crisis que se dio en España, la novela picaresca. Veamos aquí, origen, ¿cuál era el origen de la novela picaresca? Se considera novela picaresca a un género donde el protagonista es un pícaro, muchacho holgazán y de origen oscuro. Quiere decir que no se conocía muy bien de dónde provenía, a veces vergonzoso, que sobrevive a fuerza de astucias y pequeños hurtos. Este personaje es educado en la dura escuela de la calle y es víctima de constantes atropellos. Sin embargo, asume una actitud moralizadora. La novela picaresca nace en España con Lazarillo de Tormes. Lazarillo. Ustedes pueden observar ahí Lazarillo, que es la primera novela picaresca anónima. Contenido polémico. El autor hizo creer que el propio Lázaro era el autor. Se presenta como una autobiografía y Lázaro evoluciona psicológicamente. La novela contiene anécdotas con humor. El Lazarillo de Tormes destaca por su naturalidad y sencillez, rasgos renacentistas. El argumento, bueno, se plantea como una carta que Lázaro envía a alguien. El tema es la honra y la crítica del clero y la nobleza. Crítica del clero y la nobleza. ¿Por qué? Porque usted puede observar ahí al leer el Lazarillo que fue una crítica burlándose él a través de los actos a la iglesia, ¿verdad? Porque aparece un capellán, aparece un fraile, aparecen también la nobleza, puede ser el escudero y todas las personas que aparecen en la obra literaria. Su estructura, prólogo y 7 tratados que narra Lázaro con cada uno. 7 tratados, 7 amos. Inicios del siglo de oro español. El siglo XVI, primero que conforma el siglo de oro español, denominado también el siglo renacentista. Gracias al desarrollo cultural y literario, abarca una época que va desde finales del reinado de los reyes católicos, Fernando e Isabel, Fernando de Aragón e Isabel II, hacia 1516, hasta la muerte de Felipe II en 1598. Este periodo presenta las siguientes características y temas. Características de la novela picaresca. Expresión literaria basada en formas poéticas. Plena conciencia artística del escritor. Naturalidad en la expresión y el vocabulario. La historia fue de mucha importancia. Características principales, ¿verdad? Bueno, temas. El amor. Descubre la belleza del cuerpo humano. La naturaleza, paisajes idealizados. También la mitología, reactualización de mitos griegos. La historia, relatos y crónicas. El mundo caballeresco, figura el caballero medieval. Allá se acuerdan de Mio Cid. El sentimiento religioso. Para finalizar, veamos que el humanismo se desarrolló entre los siglos XIV y XV y permitió tener una nueva valoración cristiana del hombre. Junto a este movimiento surgió una visión crítica hacia la Iglesia Católica, denominada Reforma, a partir de la cual esta reaccionó originándose la Contrarreforma. Lo que habíamos estudiado anteriormente. ¿Se recuerdan de la Reforma de Martín Lutero, verdad? Y la Contrarreforma. Durante el siglo XVI, primero que conforma el siglo de oro español, se dio un desarrollo cultural y literario. Abarca desde finales de 1516 hasta 1598. Ahí dentro de esos movimientos literarios se dieron 2 corrientes filosóficas, que son el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo
es un estilo literario del siglo XVII, caracterizado por la profusión de metáforas, latinicismos, conceptos ingeniosos, etc. Luis de Góngora era el principal del culteranismo. Fue su mayor representante. Es prodigio en la poesía. Usted puede observar allí en su libro, si lo tiene a la mano. Allí hay unos poemas, ¿verdad? De Luis de Góngora. Están los dos principales, el exponente del culteranismo, ahí en la página 98. Él era culto, ¿verdad? Luis de Góngora y Argote. Ahí está un poema que es un soneto. Los dos que están ahí son sonetos. El soneto de Luis de Góngora y se llama A una rosa, algo muy bonito. También está el conceptismo representado por Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo era como un comediante, por decirlo así, y siempre ridiculizaba todo, le ponía exageración. Tanto así que ahí pueden observar en su libro que hay otros poemas. Hay otros poemas donde ridiculiza a algunas personas de su época. Hay un poema que se llama A una nariz pegada. Imagínense cómo era, A una nariz pegada. Ahí la puede observar en la página 98. Es otro soneto. Acordémonos que el soneto es un poema de 14 versos en decasílabos. Quiere decir 11 sílabas con 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima consonante. Eso lo puede observar en la página 98. Todo esto habla del conceptismo y del culteranismo, lo que se dio durante el barroco español. Se dice que el culteranismo, ya leímos que es el estilo literario del siglo XVII, caracterizado por la profusión de metáforas, latinicismos, conceptismos ingeniosos, y que Luis de Góngora es el mayor representante. Y que el conceptismo es una escuela literaria, especialmente del siglo XVII. Constituye la base de todo el estilo barroco europeo. Intenta expresar el máximo de ideas con el mínimo de palabras. Mire, el máximo de ideas con el mínimo de palabras. Su máximo representante es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, como les dije, que es algo así como comediante y a todo lo exagera. Existen muchas hipérboles. Si dice aquel poema A una nariz pegada, imagínese, critica a un hombre que es muy narizón y dice que la nariz se le ha pegado al cuerpo. Existe también, durante aquella época del siglo XV, estaba la reina de España y según dice la historia que era algo, tenía un defecto en su pierna y no caminaba bien. Y el que le hacía burla, pues lo mataban. Y dijo él, no, yo le voy a decir, dijo que cojea y ni cuenta se va a dar. Fue así como armó un poema y le dijo y le llevó un ramo de flores. Le llevó claveles y le llevó rosas. Y le dijo, querida reina, su majestad, aquí le traigo estas flores. Entre el clavel y la rosa, usted escoja. Imagínese, le dijo coja y ni cuenta se dio la reina, sino que agarró las flores y bien feliz. Pero él se las ingeniaba para hacer todo tipo de chascarrillos, se puede decir. Bueno, eso era el conceptismo representado por Francisco de Quevedo y el culteranismo por Luis de Góngora. Algunas de las obras literarias más importantes son La Celestina, que ya habíamos hablado, que era una mujer que se aprovechaba de las parejas, de los enamorados, y en aquella época fue con Calisto y Melibea, y ni logró nada porque por fin la mataron sus amigos ¿de qué se puede decir? De la misma clase, ladrones, la mataron y ella no logró nada. Era de Fernando de Rojas, español. También está Lazario de Tormes, que es anónimo. Está Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, él sí. La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo, el mismo del conceptismo.
Fuente Ovejuna, es de Lope de Vega. La vida de sueño, Pedro Calderón de la Barca. Y El convidado de piedra, Tirso de Molina. Todas estas obras pertenecen al barroco español porque están súper cargadas de figuras literarias. Bueno, jóvenes, esto es toda la clase y espero que hayamos comprendido. Si no, ahí está en su libro. Quiero que me ilustren el cuaderno, que escriban ahí el nombre de la unidad, los contenidos, que primero en una página escriban unidad 3, que hagan dibujito, pinten, lo coloreen. En la siguiente página escriban la fecha de esta clase, escriban indicador de logro, el contenido, bueno, y lo principal, obras, el concepto y todo por el estilo, que se les vea bonito. Sabemos, para la actividad que les voy a dejar, les voy a subir a la plataforma el resumen de El Azario de Tormes, aunque usted tiene una parte aquí en su libro de trabajo, pero eso es muy poquito. Es muy poquito. Está en la página, vamos a ver en cuál están. Bueno, ahí lo tiene, ahí búsquelo. Está en la página 91, pero es un pequeño texto, fragmento, no hay mucho. Si quiere ubicarse también en la Celestina, que está en la página 67 de su libro. Luego, no vamos a tocar ahorita nada del libro, después lo vamos a hacer. Pero les voy a subir ahí a la plataforma la primera actividad individual. Les voy a subir el resumen del Lazarillo de Tormes y también les voy a subir el cuestionario que usted va a resolver. Lo va a resolver en la plataforma. Y ese va a ser individual. Yo le subo y le voy a poner la fecha ahí cuando lo voy a entregar y quedamos hasta ahí. Es la primera actividad evaluada de el segundo periodo. Así es de que espero que hayamos comprendido que el barroco español, qué es el siglo de oro, por qué le llamaron el siglo de oro, qué es el renacimiento, qué es el humanismo y todos esos movimientos que se dieron desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Bueno, jóvenes, pasen buen día. Que Dios los guarde, los proteja. Igual a sus papás, que los cuide y portémonos bien. La despedida. Adiós.